Bueno, buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a tratar entonces la última parte, ya terminando, dándole, digamos, una finalización al cursado, con el tema de las áreas naturales protegidas. Ese es el tema general. Creo que ya con Juan Pablo empezaron o ya plantearon el último trabajo práctico que tiene que ver justamente con este tema. Entonces, acá hay dos cosas. Por un lado, el tema de los humedales. Nosotros veníamos en la clase anterior trabajando con justamente la ecología acuática continental, haciendo una diferenciación entre aquellos sistemas que son lénticos y aquellos sistemas que son lóticos. Los diferenciamos y quedó ahí en el tintero un poco el tema de los humedales, ¿no es cierto? Los humedales tienen una importancia bastante significativa, de manera tal de que ya desde la década del 70 existe justamente un convenio firmado por una centena de países, en donde justamente a raíz de esa importancia se establecen justamente la necesidad de proteger esos humedales a través de lo que se conoce como sitios Ramsar. O sea, eso es lo primero que vamos a ver, y después un poco las categorías de áreas naturales protegidas que planteó en su momento la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que toma, digamos, parques nacionales. Es decir, que la Administración de Parques Nacionales se vale de la clasificación y de las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por supuesto, lo adapta a los distintos paisajes y la realidad que tenemos nosotros en nuestro territorio y justamente establece las categorías que nosotros tenemos disponibles aquí en nuestro país. Así que esa es la temática para hoy. En primera instancia, el tema de los humedales. ¿Qué es lo que se conoce como humedal o cómo se define un humedal? Yo les puse ahí, a raíz de este tema, de lo que vamos a ver hoy, dos PDF que lo tienen colgado ya en la web. Un PDF tiene que ver con el convenio Ramsar, o sea que ahí justamente están todas las normativas, y ahí justamente dentro de las normativas, y en uno de los primeros artículos está definido lo que es un humedal, ¿no? También está definido la importancia que tienen los humedales. O sea, esta primera parte que yo voy a dar lo tienen perfectamente en ese PDF, que tiene que ver, reitero, con el convenio firmado en la década del 70, más precisamente en 1971, en Ramsar, que es una ciudad de Irán, donde se firmó justamente el convenio. Bueno, ahí lo tienen en PDF. Y después tienen también para las áreas naturales protegidas otro PDF en donde están también las categorías principales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Después las áreas protegidas, ustedes si entran justamente a la web de la Administración de Parques Nacionales, por ejemplo, eso pertenece al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, así que googleen, porque ahora no me acuerdo la dirección, pero ahí tienen un mapa justamente interactivo donde ustedes pueden cliquear, hacer zoom y ver todas las áreas protegidas que hay en nuestro país. En cada una ustedes cliquean y les da las características que tiene, cuándo se creó, cuándo se proclamó, qué superficie tiene, en fin, todos los datos inherentes justamente a cada una de las áreas protegidas. Entonces, ¿qué es un humedal? Bueno, un humedal está definido como un área que al menos periódicamente permanece cubierto de agua. Entonces, hay también una profundidad, ustedes van a ver por ahí, que se define humedal a toda área que al menos en algún momento está cubierto de agua hasta una profundidad de 6 metros, que parece un poco mucho, pero bueno, eso es lo que se establece desde el convenio Ramsar, ¿no? Hasta 6 metros de profundidad. La semana pasada estuvimos diferenciando lagos y lagunas, y vimos que, por ejemplo, los lagos tienen una profundidad bastante mayor a eso, lo que le genera un gradiente térmico que no tienen las lagunas. Entonces, los lagos no serían humedales. Sí, las lagunas, los complejos lagunares, por ejemplo, que tienen ya un fondo de menos profundidad, un fondo más chato, digamos, de menos pendiente, y por lo tanto las lagunas tienen menos profundidad, entrarían dentro de los humedales. Y por supuesto las áreas aledañas a las lagunas,
que están sujetas periódicamente a su inundación también, acorde a el crecimiento o no de la laguna. Sobre todo algunas lagunas que están cerca del mar y que están muy sujetas a las mareas, o las lagunas que están dentro de las áreas de inundación de los grandes ríos y que también están sujetos a los vaivenes en la altura hidrométrica que pueda llegar a tener el río. Entonces, humedal es toda área que al menos, no necesariamente siempre tiene que tener agua, pero al menos periódicamente permanece cubierta de agua, y yo le voy a agregar lo siguiente, hasta 6 metros de profundidad, que es lo que establece el convenio RANS. Bueno, a partir de esa circunstancia, como dijimos la semana pasada cuando estuvimos viendo el concepto de zonificación, la vegetación se distribuye en relación al gradiente de humedad, desde las áreas continuamente bajo agua, las que están dentro del propio complejo lagunar, hasta, o pasando, mejor dicho, por las áreas que de tanto en tanto se inundan, y aquellas áreas más altas que están en el borde del encharcamiento, pero por fuera, que nunca se inundan y que por lo tanto están cubiertas por árboles, teniendo en cuenta de que los árboles sufren asfixia radicular, nunca se van a ubicar dentro de áreas que al menos periódicamente estén inundadas, siempre en el borde, pero siempre por fuera de las áreas que están al menos periódicamente inundadas. Es decir, donde hay árboles, seguramente esa área por lo general no se inunda. Puede haber algún acontecimiento extraordinario que lo cubre en algún momento en particular, pero no es lo normal. Los árboles siempre están por fuera. Bueno, entonces, eso es un humedal. Por supuesto, hay infinidad de tipos de humedales, después ya lo vamos a ver, hay toda una clasificación, pero en primera instancia, humedal es toda el área que está permanentemente, no permanentemente, al menos periódicamente cubierto por agua, hasta 6 metros de profundidad. Bueno, ¿cuál es la importancia que tienen los humedales como para darle tanta bolilla, ¿no? Para que haya un convenio? Bueno, hay muchas cuestiones para destacar en ese aspecto. En primera instancia, la importancia hidrogeológica, porque los humedales siempre son los puntos de la recarga de las aguas subterráneas. O sea, toda el agua que queda allí retenida, que no tiene movimiento, como dijimos la semana anterior, cuando diferenciamos una corriente de agua de un complejo que sea lagunar o lago o lacustre, no tiene casi movimiento de sus moléculas, entonces esa agua retenida permite su infiltración y justamente la recarga del agua subterránea. Esa es una importancia fundamental. Algunas áreas, algunos humedales que tienen superficies enormes, como por ejemplo el Pantanal del Mato Grosso, los esteros de Liberá, por ejemplo, bueno, constituyen puntos de recarga de los acuíferos. Entonces esa es una importancia bastante significativa. La otra importancia que tienen los humedales es que también para el caso de las grandes corrientes fluviales, aquellos humedales que acompañan a las corrientes fluviales, también funcionan, fíjense ustedes, como embalses naturales. O sea que sirven para retener gran parte del agua cuando las corrientes fluviales vienen con un exceso en su caudal. Entonces, bueno, parte de ese caudal quedan retenidos en esos humedales y por lo tanto sirven para controlar las inundaciones. De alguna manera controlan las inundaciones, esa función la tienen los humedales de aquí de América del Sur para con los grandes ríos, y los que mencioné recién, Esteros de Liberá y Pantanal del Mato Grosso, cumplen perfectamente con esa función. Además de permitir la recarga de agua subterránea, también controlan en parte las inundaciones a partir justamente de contener una gran parte, un gran caudal del exceso que viene en las corrientes fluviales. Después, bueno, por supuesto, parte de ese caudal también va a quedar contenido dentro del lecho de inundación de esas corrientes fluviales. Bueno, después, a raíz de la vegetación que cubre justamente los humedales, por ser un humedal, la vegetación es bastante continua y bastante significativa, entonces cumple una función muy importante para filtrar justamente los excedentes de ciertos componentes, como los gases, por ejemplo, nitrogenados, sulfurados, fosfatados, que son asimilados por las plantas. Las plantas son justamente un elemento que capta gran parte de los componentes que son contaminantes, por ejemplo, y actúa como un elemento filtrante de esos componentes.
esa también es una función muy, pero muy importante. Y después, bueno, la importancia biológica teniendo en cuenta de que los humedales constituyen lugares prácticamente de nidificación e invernada de parte de la fauna silvestre, de las aves principalmente, y además hogar de los reptiles, de anfibios, de batracios, de serpientes que necesitan del agua precisamente para vivir. Sobre todo cuando hablamos de humedales, hay humedales en todas las latitudes. Cuando hablamos de reptiles, anfibios, batracios, nos referimos principalmente a los humedales que están ubicados en zonas intertropicales, ¿no es cierto? Caso de Pantanal Mato Grosso, esteros de Liberá, que están en zonas subtropicales, tropicales. No para aquellos que están en regiones frías, por ejemplo, que también, de hecho, hay humedales también en zonas de clima muy fríos. Bueno, y después nunca falta la importancia recreativa que suelen tener los humedales como lugar de esparcimiento y turismo. De hecho, los sitios Ramsar muchas veces cumplen con esa función, a veces no y a veces sí, depende de, digamos, la orientación que se le quiera dar al sitio Ramsar, pero muchas veces están abiertos al público y son lugares de esparcimiento y de turismo. Y bueno, después está el tema de que también la otra importancia de los humedales son los recursos económicos que puede llegar a brindar, si bien son áreas protegidas, en el marco de la sostenibilidad es posible la explotación de los recursos, pueden ser recursos madereros, por ejemplo, la salicacia o los álamos, que acá en Argentina se explotan en el delta, por ejemplo, en gran medida, la presencia de hierbas medicinales, por ejemplo, que están presentes justamente en gran parte de las hierbas de los humedales, bueno, esos recursos también pueden ser explotados. Así que, bueno, la importancia es radical, sobre todo los dos primeros puntos, ¿no es cierto? El control de las inundaciones y la recarga de agua subterránea. Y voy a agregar la importancia biológica, porque son justamente, es el hogar de una cantidad bastante apreciable de especies animales que justamente tienen este tipo de formaciones como hábitat prácticamente único, caso de los reptiles, anfibios, etc. Bueno, entonces, dada esa importancia, es que en el año 71, como les dije recién, se firma el convenio de Ramsar, así llamado porque Ramsar es la ciudad de Irán donde justamente se firma en febrero de 1971 este convenio, esta convención. Entonces, con un objetivo que es fundamental, que es la conservación y el uso racional. Acá se permite un uso de los humedales, o sea que no es, digamos, una protección a ultranza de los humedales, sino que se permite ciertas actividades económicas en el marco de la sostenibilidad. Esto, si bien se firma en el año 1971, entra en vigencia en el año 74. 74 es el año de comienzo del funcionamiento de los sitios Ramsar, en donde hoy ya prácticamente a nivel mundial existen casi 2.000 humedales, hay 2.000 humedales protegidos a nivel internacional, que suman en total casi 200 millones de hectáreas, y acá en Argentina tenemos una veintena de sitios Ramsar, de los cuales 2 están en la provincia de Santa Fe. Uno es Jagaucanigás y el otro es el de la Laguna Melincue, que está en el departamento General López, allá en el sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, algunos datos más. Acá está, bueno, lo que yo les decía, que me estaba faltando. El primer sitio Ramsar establecido fue en el año 74, en mayo del 74 en Australia, la península de Kabul, en el norte de Australia justamente, se constituyó en el primer sitio Ramsar, a partir del cual se empezaron a gestar el resto de los sitios. Bueno, fíjense aquí, esto ya lo saqué del libro de Smith, hay distintos tipos de humedales, porque esa definición tan general que nosotros dimos, bueno, da justamente pie para considerar humedal a las cubetas que se encuentran en las llanuras de inundación, por ejemplo. Acá en el Paraná tenemos infinidad de cubetas, de lagunas y de áreas palustres que están consideradas como humedales, y de hecho parte de esos humedales hoy se constituyen en sitios Ramsar, en el caso de Jaucanigás, en el norte de la provincia de Santa Fe, ahora lo vamos a ver un poco más adelante.
hay un parque nacional también, que es el Parque Nacional de las Islas, que está ya un poquito al sur de la ciudad de Santa Fe. Así que, bueno, esos humedales también constituyen áreas protegidas dentro de lo que es la provincia de Santa Fe y, por supuesto, en otras provincias también hay otras áreas protegidas de igual naturaleza. Bueno, las vegas o mallines, le llaman así en la Patagonia, son aquellas áreas circunscritas en espacios que son áridos, zonas principalmente, habitualmente de montaña. Son zonas de montañas áridas que habitualmente en los bolsones, las partes más deprimidas, a donde va a parar el agua de deshielo, donde posteriormente infiltra, tenemos una freática muy cerca de la superficie que genera justamente un vergel en el medio del desierto, en el medio de la nada, en el medio justamente de la aridez. Bueno, esas son unidades muy importantes que se encuentran, ya les voy a mostrar, debo tener ahí algunas fotografías, llamadas vegas, mallines le llaman en la Patagonia también, y que a veces tienen la freática cerca de la superficie, y a veces puede también estar anegada, según en qué momento del año sea. Después del deshielo, por ejemplo, puede anegarse, encharcarse la parte superficial, y eso contrasta netamente con el marrón de la aridez justamente del paisaje que está circunvalándolo. O sea que la vega tiene un manchón verde dentro del marrón propio de la región árida en donde está circunscrito esa vega. La vega es un manchón verde en medio del desierto. Los marjales, que son áreas deprimidas, que están cerca del mar, que están sujetas también justamente a veces por una cuestión de acumulación de agua de precipitaciones, si es una zona lluviosa, y a veces porque está sujeto también a la subida de la marea, de manera que estas áreas colindantes con la zona de la costa marítima, se llenan de agua y se encharcan también, con una profundidad no mayor a 1 metro, en el caso general. Los, perdón, los pantanos, que son suelos anegados, ocupados habitualmente por árboles hidrófilos del tipo de los sauces o los alisos, por ejemplo, son áreas que tienen poco encharcamiento, más que encharcamiento el suelo humedecido, por decirlo de alguna manera. Esos son los pantanos. Y dentro de los pantanos podemos incluir también áreas que son más grandes, como el caso de los esteros, por ejemplo. El estero ya tiene una mayor dimensión y un encharcamiento parcial o un encharcamiento estacional que prácticamente lo cubre de agua, en cantidad un poco mayor al del pantano. Las turberas ya son de zonas frías, porque la turba se genera a partir de la vegetación que no se descompone o se descompone extremadamente lentamente, en forma muy lenta, y justamente para eso se necesita de un clima muy frío que inhiba justamente esa descomposición, que la vegetación entonces se vaya transformando paulatinamente en turba, en una zona deprimida y encharcada también. Es muy común acá en el país la existencia de turberas en Tierra del Fuego, parte de la provincia de Santa Cruz también, y bueno, las Islas Malvinas también se caracteriza por tener suelos con turba en las zonas deprimidas. Entonces, en esa zona deprimida hay juncos, ciertas especies de juncáceas, el brezo, que alguna vez lo nombramos, inclusive nombramos una formación llamada brezal, que justamente se caracteriza por ser de tipo arbustivo y que tienden a ocupar estas áreas también frías y deprimidas, donde se encharca muy fácilmente estas áreas. Y el sphagnum, que es una suerte de musgo, que también cubre, al haber mucha humedad, el sphagnum está siempre ahí presente, dando lugar después a la turba, justamente en su proceso de transformación. Otro tipo de humedal son los manglares, también los hemos mencionado cuando vimos el estudio de la vegetación con criterio fisonómico. El manglar está circunscrito a áreas intertropicales, en zonas habitualmente de estuarios, en la desembocadura de los ríos, no a mar abierto, pero sí en la cercanía de la boca de salida de los ríos hacia el mar, en donde el mangle es una vegetación muy particular, adaptada al fango y adaptada también a los vaivenes de la marea, que sube y que baja, con un sistema radicular muy enmarañado, así lo habíamos visto, y por lo tanto con una cobertura de agua que va de entre los 15 centímetros y el metro de altura. A veces más también,
porque estos son valores que tomémoslo muy con pinza, es lo que nos da Smith, así medio promedio, por decirlo de alguna manera. Bueno, y después tenemos las lagunas salobres, las lagunas salinas, las albuferas, así se les llama, que son entradas del mar. El mar a veces genera entradas que después, producto de una sedimentación, de una barra sedimentaria, se cierra, prácticamente pierde contacto con el mar y queda paralelo al mar, pero dentro del continente, como una laguna salina, como una laguna salobre. También eso pasa a ser un humedal, entonces, una vez que se cerró, es un tipo de costa, en las costas de albuferas, es un tipo de característico de costa, que tenemos nosotros acá en la Argentina, tenemos, por ejemplo, cerca de Mar del Plata hay complejos lagunares, Brasil también, tenemos lagunas, muchísimas tenemos, que prácticamente se confunden mucho con el mar porque tienen el color del agua marina, y tienen todas las particularidades del agua de mar, solo que están ya prácticamente cerrados. Ya esa sedimentación de la barra de arena, que prácticamente se generó a lo largo como un tipo flecha, a lo largo de toda la entrada que provocaba el mar, cerró esa laguna y lo aisló del resto del mar. Bueno, fíjense en todos los tipos de humedales que tenemos a disposición en todas las latitudes, y que de alguna manera en todos ellos hay algún área protegida del tipo justamente de los sitios Ramsar que nosotros hemos estado viendo recién. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Este es un ejemplo muy nuestro. Esto es una cubeta, o un conjunto de cubetas que acá las estamos viendo. Este es el San Javier. Esto que estoy señalando es el San Javier, brazo meandroso, fíjense en los meandros que forman, y ahí tenemos todo el valle de inundación actual del río Paraná, todo esto, y ahí tenemos los complejos lagunares, y estas áreas que están intermedias, las que están sobre todo de color más claro, ahí pareciera como que hay algunos bosquecillos, están prácticamente, son en gran medida áreas palustres, áreas que están sujetas a la inundación periódica. No siempre, eso va a depender también en gran medida de la altura del río. Si el río tiene mayor altura, esto se llena de agua. Y si el río, como ahora, tiene una altura muy baja, estas lagunas están muy venidas a menos, están restringidas a una superficie menor, y el resto del área están prácticamente secas ahora. Entonces eso también, por eso que son áreas que se encharcan periódicamente, no permanentemente. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de humedal. Acá tenemos otro, pero este es en el norte, en el río Mississippi. Fíjense que ahí, además del río Mississippi, tenemos un viejo meandro ya abandonado, y toda esta área que está aquí, justamente es un área que está sujeta también a la presencia periódica de agua. Esto se llena de agua, del otro lado también. Ahí está el borde, donde ya aparecen los terrenos por fuera de lo que sería el lecho de inundación del río Mississippi. O sea que esto también sería un ejemplo de humedal. Acá tenemos el caso del río Amazonas, que también, como el Paraná, como el Mississippi, como el Nilo, son ríos que tienen humedales dentro de su valle de inundación, como estamos viendo aquí. Miren la cantidad de lagunas que aparecen por aquí. Bueno, esto también, esto ya forma parte, sí, bueno, esto sería un ejemplo de fotos representativo de estos tipos de bañados, de lagunas, de complejos lagunares, que le acabo de mostrar para distintos ríos, distintos ejemplos. Entonces, no mucha profundidad, presencia, ahí está la cabeza, parecería de un yacaré, justamente de un reptil, que dijimos que estas son áreas que son importantes porque representan para muchos animales justamente su hábitat por excelencia. En el caso de los reptiles, acá se ve asomar la cabeza de un yacaré, aparentemente, y por supuesto las plantas acuáticas que también necesitan permanentemente del agua o en forma periódica, y por lo tanto las plantas hidrófilas y los árboles hidrófilos como los sauces siempre van a estar ocupando estos humedales, van a estar circunscritos a la presencia de humedales. Si no hay humedales, no hay nenúfares, no hay camalotales, no hay sausales. Esos árboles y esas plantas están circunscritas a los humedales casi con exclusividad, ¿no es cierto? Sobre todo en los valles de inundación de los grandes ríos. Acordémonos que estas son plantas que también
pueden ser consideradas cosmopolitas. Ahí donde hay un humedal, ahí están los camalotes, ahí están los nenúfares, ahí están las alicáceas, ahí están las hiperáceas, ahí están las juncáceas, hasta en los climas fríos de la tundra tenemos hiperáceas. Es decir, son plantas que en la medida que se dé un ámbito de estas naturalezas y con un encharcamiento, si no permanente, al menos estacionario, o al menos circunscrito a una parte, digamos, del humedal, vamos a tener este tipo de cobertura vegetal. Bueno, Las Vegas. ¿Ven? Esta foto, esta la saqué yo, parece un cuadro, pero no es un cuadro. Esto es allá por el norte de Catamarca, departamento Antofagasta de la Sierra, norte de Catamarca lindando con Salta ya, zona de salares y zona de volcanes también. Fíjense la aridez que es una cosa, es alto, es parte de la puna catamarqueña, porque la puna empieza en Jujuy y llega hasta Catamarca. Entonces, es una zona muy alta, que tiene picos de los volcanes que alcanzan los 6.000 metros, superan los 6.000 metros, tal es así que hay un, digamos, circuito turístico que se llama el circuito de los 6.000. Se llama así porque este paisaje está circunscrito a picos que son volcanes, la mayoría de ellos, que superan los 6.000 metros, un poquito menos de lo que tiene la Concagua. Entonces, en medio de esa aridez, fíjense ustedes que fuera de lo verde, que es la vega, esta es la vega, como está en la parte más deprimida, ¿qué pasa con la nieve? La nieve genera agua licuada cuando llega a la estación de mayor temperatura, y esta agua se acumula aquí, se infiltra y genera todo un manchón verde por la mayor humedad que allí se acumula. ¿Eh? Entonces ahí tenemos el manchón verde propio de las regiones áridas, entonces conocido como vega. Bueno, esta es una foto que llama la atención el contraste entre el verde de la vega y el marrón y el rojo, aquí propio de la aridez casi total que existe en ese departamento del norte-noroeste, para ser más preciso, de la provincia de Catamarca. Acá tenemos otras imágenes, fíjense, también, esto ya es del norte, pero ahí tenemos una vega, justamente un encharcamiento generalizado, con una escorrentía, y el verde, acá también, tenemos la aridez, y ahí tenemos la vega, que se genera en la parte más baja siempre, la parte más deprimida, acá tenemos otro. Bueno, ese es otro tipo de humedal, entonces, circunscrito a las regiones áridas. Los manchones verdes de las regiones áridas. Bueno, acá tenemos los marjales. Esto son áreas colindantes con el océano. ¿eh? Entonces, dijimos que estas áreas que también están cubiertas son aguas salobres, tienen agua de mar, así que, por lo tanto, esta vegetación seguramente es una vegetación de tipo halófita, que se tiene que bancar, tiene sí un mecanismo muy particular justamente para la filtración de la sal, con una presión osmótica interna bastante alta, cosa de dejar pasar la sal, dejar pasar el agua y no la sal, es decir, que como un filtro que suele tener este tipo de vegetación que se comportan como halófitas y que son las que colonizan justamente estos lugares. Los marjales son áreas que están justamente cubiertas de agua en forma temporaria cada vez que la marea sube y a veces también por acumulación de agua pluvial, de origen pluvial. También puede ocurrir eso porque estas son áreas deprimidas, de muy poca energía de relieve, entonces es muy fácil de que después de una lluvia intensa el agua se acumule por el espacio de un tiempo en estos lugares que no tienen escorrentía casi. ¿no? Bueno, acá estamos viendo otro, acá está el mar, fíjense ustedes, y esta es el área contigua al mar, que a veces tiene agua y a veces no. Esos son los marjales. Bueno, el Pantanal del Mato Grosso, acá lo tenemos dentro del conjunto de humedales de aquí del hemisferio sur, que de acuerdo al tamaño y al encharcamiento que tenga, le llamamos bañado, cañada. Las cañadas van acompañando siempre a los arroyos, principalmente, las corrientes fluviales, los esteros, que ya son áreas de mayor dimensión todavía, los pantanales,
los pantanales, como el caso del Mato Grosso. A ver si hay alguna foto acá. Bueno, acá tenemos el mapa con la ubicación, fíjense en la superficie que tiene el pantanal del Mato Grosso, entre Brasil, parte de Paraguay y de Bolivia también, la mayor parte en Brasil. Bueno, esto es entonces una gran superficie de agua acumulada que sirve entonces para infiltración mediante alimentar a los acuíferos. Y además son, o sirven, mejor dicho, para retener gran parte de las aguas del río, por ejemplo, de las corrientes fluviales, que las hay en gran cantidad. Acá viene el Paraná y acá viene el Paraguay. Imagínense que cuando el Paraguay sube, producto de las altas precipitaciones, las abundantes precipitaciones, de ahí de la alta cuenca del Paraguay, parte del agua queda prácticamente retenido en toda esta gran superficie como un gran espejo de agua. Cuando eso está inundado, está prácticamente todo cubierto de agua. Y lo mismo, este otro que está acá en la provincia de Corrientes, en el centro norte de la provincia de Corrientes, que son los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá, que tienen todo un origen allá por el terciario. El Paraná supuestamente pasaba por aquí, no venía por aquí. Entonces todo esto fue labrado en su momento por aquel Paraná originario, que después fue abanicando, fue corriéndose. Se supone que acá donde está hoy Yacyretá, y están los rápidos de Apipé, es una zona todavía saliendo en medio de la meseta, o todavía medio mesetaria, muy basáltica, en donde, bueno, se dan los rápidos, pero por aquel entonces había como un dique que hacía de que el río entonces fluya por aquí. En la medida de que eso se fue erosionando y se generaron los rápidos, el río, y estimo yo de que pudieron haber incidido también los movimientos compensatorios isostáticos del terreno, el río fue abanicando y se fue reacomodando por el cauce que hoy conocemos. Así que ahí quedó todo este humedal, toda esta zona baja, que es parte del agua del Paraná, obviamente, es retenido, es embalsado por todos estos esteros que están aquí en el centro norte de la provincia de Corrientes. Bueno, acá tenemos la inmensidad del pantanal del Mato Grosso, que cuando está en un periodo de aguas normales, está dividido en cursos de agua, así en complejos lagunares, son lagunas que están separadas unas con otras, y cuando esto tiene prácticamente, se llena de agua, esto es un mar donde únicamente sobresalen las copas de los árboles, por ejemplo. Bueno, estos son los esteros de Liberá, un poco para ejemplificar. La cañada de las víboras, esto es en el norte de Santa Fe, bajos submeridionales. Los bajos submeridionales tienen agua, digamos, en forma ocasional, de tanto en tanto, está sujeto a precipitaciones muy irregulares, y por lo tanto, como es una zona de muy baja energía de relieve, cada vez que llueve esto se llena de agua de una manera bastante importante, pero también tiene sus periodos de sequía casi total, ¿no es cierto? Lo cierto es que no tiene árboles, fíjense ustedes que prácticamente el bosque chaqueño se discontinúa en este sector del norte santafesino, esto se transforma en un espacio prácticamente herbáceo, en un espacio ocupado por ciertas plantas que se bancan no solamente el agua, sino también la salinidad, porque los suelos se salinizan también. Eh, entonces, acá aparecen los espartillares principalmente y algunas plantas halófitas que pueden llegar a acompañar. Entonces, esto también es un humedal. Esto también es un humedal. Las turberas. Entonces, ahí tenemos algunas fotografías de allá del sur, ahí fuera de lo que es el estanque, la parte deprimida, donde el agua prácticamente se estanca, tengo los árboles, tengo las lengas, tengo los ñires, tengo los notofagos, acá afuera. Pero en el fondo del plato, digamos, a donde va a parar el agua de deshielo y el agua de las precipitaciones, de las lluvias estivales, entonces es ahí donde, producto del frío, de la inhibición de la descomposición y el encharcamiento, se generan las turberas. Entonces, todo esto que está acá, estas son turberas, que también son humedales en última instancia, y que son muy representativas
de la tundra. Así habíamos visto nosotros cuando vimos el estudio de las comunidades vegetales con criterios fisonómicos. Vimos que la tundra se caracteriza justamente por la presencia de una gran cantidad de turberas, de la turba. Bueno, otra imagen, zona deprimida, y atrás vemos justamente el conjunto de lengas y nires. Habitualmente en Tierra del Fuego se suelen asociar estas dos especies, de guindo también, todos notofagos, ¿no? Por fuera, en la parte más alta, en la parte de mejor drenaje, y la parte de poco drenaje, acá abajo, donde se acumula el agua estacionalmente, de tanto en tanto, es donde se da la turbera. Bueno, los manglares, dijimos que los manglares son áreas que están principalmente en los estuarios de los ríos, en donde esos árboles, hay un par de especies de mangles que se disponen justamente en esta salida de los cursos de agua, de los cursos fluviales, con un sistema radicular enmarañado, adaptándose entonces a la mayor altura o menor altura de los estuarios en función de la crecida de las mareas. Eso también están considerados. Fíjense que cuando baja la marea, esto queda transformado casi en un fango, ¿eh? No tiene agua, y cuando la marea sube, queda nada más que a la vista todo el verde. Esto queda totalmente bajo agua. Todo este sistema radicular queda prácticamente escondido bajo el agua. Otro tipo de humedal, entonces, los manglares, propio de las zonas intertropicales, una especie que tiene una distribución de tipo circunterrestre, circuntropical para ser más preciso, siempre en la zona tropical los manglares. Bueno, otra imagen. Bueno, las albuferas, entonces, las albuferas, dijimos, son antigua parte o antiguas partes del océano o del mar que han sido cerradas por una sedimentación. Fíjense ustedes cómo esto quedó encerrado, quedó prácticamente desligado del mar. Queda como una laguna salobre, que acá lo estamos viendo, está el mar allá atrás, y acá tenemos la laguna salobre, acá tenemos una imagen que lo muestra muy bien. Ahí está el cerramiento que se produce, como una flecha de sedimentos ahí adelante. Bueno, esas son las albuferas, otro tipo de humedal entonces. De manera que, bueno, entonces ya vimos la importancia que tienen los humedales y la importancia entonces de proteger a los humedales justamente a raíz de esa importancia. Bueno, en Argentina dijimos tenemos una veintena de sitios Ramsar. El primero de los sitios Ramsar recién aparece en nuestro país en el año 92 y pertenece al Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. La Laguna de los Pozuelos está cerca de La Quiaca, allá en el norte, más precisamente, y debe quedar a unos 40 kilómetros, es decir, más cerca de Abrapampa, antes de llegar a La Quiaca, en el norte de Jujuy. Entonces, ese complejo lagunar es un monumento natural. Esa es una categoría de las áreas naturales protegidas de parques nacionales, de la Administración de Parques Nacionales, pero además es un sitio Ramsar desde el año 92. Fue Parque Nacional, o es Parque Nacional, Monumento Natural, y también sitio Ramsar desde el año 92. Antes del 92 era simplemente un parque nacional o un monumento natural, que después se le dio la categoría de sitio Ramsar a partir de ese año. Bueno, tenemos la Laguna Blanca, esto es en Neuquén. Ojo que hay una Laguna Blanca también en Catamarca, que creo que por ahí debe andar, dando vuelta también como otro sitio Ramsar. El Pilcomayo también es un río muy meandroso que tiene un sector cubierto por los esteros de Patiño, se llama así, esteros de Patiño, y ahí ese sector está transformado en un sitio Ramsar colindando con el Parque Nacional Pilcomayo, porque también hay un parque nacional que se llama así. Las reservas de la costa atlántica, ahí tenemos las albuferas, toda la zona de la costa atlántica. Bueno, esto es en Tierra del Fuego, perdón, esto es en Tierra del Fuego, pero en la costa atlántica bonaerense, por ejemplo, la laguna Mar Chiquita, hay toda una serie de lagunas que son albuferas, que están ahí cerca del mar y que también forman parte de los humedales. En este caso, esto es en Tierra del Fuego. Bueno, la laguna Yancanelo, que está en Malargüe, allá un complejo lagunar
en el sur de Mendoza, cerca de Malargüe, la bahía de San Borombón, fíjense en toda el área donde desemboca el río Salado de Buenos Aires, y también esa zona cercana a la bahía de San Borombón representa un humedal justamente en la desembocadura. Bueno, ahí tenemos toda la Jaucan y Gas, acá tenemos Jaucan y Gas en Santa Fe, eso se estableció en el año 2001, y eso está cerca de Reconquista, en el sector del lecho de inundación del río Paraná. Tiene una longitud bastante significativa, no sé si acá tiene la superficie, no, no la tiene. Bueno, pero bueno, ese es uno de los sitios Ramsar que tenemos representado en Santa Fe. Los esteros de Liberá, junto con las lagunas que conforman los esteros, en la provincia de Corrientes desde el 2002. Los bañados, fíjense, la laguna Mar Chiquita, otro humedal en la provincia de Córdoba. Y junto con la laguna Mar Chiquita, el río Dulce, que desde el norte es el mayor alimentador de agua de la laguna Mar Chiquita. Después tenemos otros que vienen de las sierras de Córdoba, como es el caso del río Primero y el río Segundo. Esos son ríos que también alimentan a la laguna Mar Chiquita, es un complejo lagunar en una zona deprimida que tiene un diseño justamente hidrográfico de tipo, ¿cómo que se llama? De tipo radial, radial centrípeto. Todos los cursos de agua justamente convergen en ese pozo, en esa parte deprimida donde se encuentra la laguna Mar Chiquita. Entonces eso también fue establecido como sitio Ramsar. Después tenemos en La Rioja, bueno, la reserva de la Laguna Brava, los humedales de Chaco. Estos de los humedales de Chaco representan principalmente la continuación de los bajos submeridionales por la parte central de la provincia chaqueña. Después tenemos en la ciudad de Buenos Aires la Reserva Costanera Sur, por ahí por la zona de Puerto Madero, más atrás. Todo eso está constituido en reserva. También zona de humedales, ahí colindando con el Río de la Plata. Acá tenemos la otra de Santa Fe. Bueno, acá tenemos la Reserva Otamendi, que esto también es una reserva estricta, ya lo vamos a ver, pero que también es un humedal en el partido de Campana, ya digamos un poco unos 80 kilómetros al norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La Laguna Merencué, esto se estableció como sitio Ramsar en el 2008, ya más recientemente. Después tenemos acá las lagunas altoandina de Catamarca. Acá está, entre otras, la Laguna Verde, la Laguna Blanca y toda una serie de lagunas que están en Antofagasta de la Sierra, precisamente, ahí donde yo le mostré la foto de La Vega, que, bueno, están constituidos también en sitio Ramsar desde el año 2009. Y el glaciar Bisinguerra y las turberas que están asociadas precisamente a toda el agua de deshielo del glaciar Bisinguerra y que también están constituidos desde el 2009 como un sitio Ramsar. Y acá, en la cercanía del Parque Nacional El Palmar, en la provincia de Entre Ríos, está el sitio Ramsar Palmar Yatay. Prácticamente el Parque Nacional está dentro del humedal. El humedal se extiende después hacia el oeste de la Ruta 14, o sea que amplía un poco el espectro del área del Parque Nacional El Palmar, ¿no? Bueno, esos son los sitios Ramsar que tenemos aquí a nivel nacional, precisamente. Bueno, y esto es la ubicación de los mismos, o sea que, bueno, es obvio de que el grueso de los espejos de agua lo tenemos más que nada canalizados aquí en el nordeste y centro-oeste de la República Argentina, la parte más húmeda que tenemos en Argentina. Aquí en la Patagonia hay una falta, una carencia bastante significativa, salvo aquí en la zona de glaciares y de turberas, en Tierra del Fuego, no hay prácticamente humedales. Y después en la zona andina, justamente por el deshielo, se producen complejos lagunares que también están categorizados desde la Laguna de los Pozuelos a la Laguna Blanca en Neuquén, toda una serie de humedales que también están establecidos como sitios Ramsar. Bueno, esta es la Laguna de los Pozuelos. La importancia que tiene la Laguna de los Pozuelos, principalmente, más allá de ser reservorio de agua, de ser recarga de los acuíferos y de todo lo que dijimos, la importancia que tienen los humedales,
es que justamente por estar en una zona árida, es una laguna en el medio del desierto prácticamente, alberga una colonización bastante importante de flamencos rosados. Entonces hay un elemento esencial que depende de la existencia de esta laguna y que por lo tanto amerita justamente mantenerla. En caso contrario, estos animales desaparecerían o migrarían o se irían para otro lado. De ahí entonces que está establecido como, además de ser sitio Ramsar, es un monumento natural. Monumento natural porque la laguna representa para esta especie, para el flamenco rosado, el hábitat prácticamente por excelencia, que justamente es el que incentiva su existencia en la zona. Bueno, si hay un poco de ruido, discúlpenme, pero están los albañiles trabajando en la casa del vecino. Entonces, bueno, lamentablemente no le puedo decir que no trabajen. Así que por eso se escuchan por ahí algunos ruidos. Bueno, acá tenemos el Pilcomayo, otro sitio Ramsar del año 92. Estos son los primeros sitios Ramsar que se establecieron en el país. Entonces, acá tenemos el sitio Ramsar, muy meandroso, estos son meandros. Estos son los complejos lagunares de los esteros de Patiño, como yo les dije, zona de esteros, de bañados. Acá tenemos la Laguna Blanca, en la provincia de Neuquén, también en una parte deprimida, de acreción de agua justamente proveniente de los cerros que se deshielan una vez por año. Ese es el lugar donde se encuentra la laguna. Cerca de Zapala, ahí se encuentra la localidad de Zapala, Utralcó, toda la zona petrolera, esa es toda la zona petrolera de la provincia de Neuquén. Y de los dinosaurios, por ahí anduvieron los dinosaurios allá por el Mesozoico también. Bueno, los bañados del río Dulce, está la laguna Mar Chiquita, y los bañados del río Dulce, que están aquí, antes de la desembocadura en Mar Chiquita, esta ya es la provincia de Santa Fe, y esta es, justamente ahí están los bañados del río Dulce, y la laguna propiamente dicho de Mar Chiquita. Jaucanigás. Bueno, acá tienen ustedes la localización, me parece que esto está un poco exagerado, no sé si es tan grande, es una lonja larga, no sé si tan ancha como está dibujado acá, pero bueno, vale para saber dónde está ubicado, bien en el norte de la provincia de Santa Fe, contra la ribera del río Paraná, ¿no? La ribera derecha o margen derecha del río Paraná, valle de inundación del río Paraná. Acá tenemos Jaucanigás. Ustedes saben que este año teníamos pensado hacer un viajecito con geografía rural, con María Laura Vicentini, no sé si ustedes están cursando con ella o no, ahora en este cuatrimestre, con Manuel. Bueno, íbamos a hacer justamente un viaje al norte de la provincia de Santa Fe. A María Laura le interesaba más el tema de la forestal, el tema de la vieja forestal y algunas cuestiones vinculadas a los ingenios del norte de la provincia de Santa Fe. Y bueno, de paso cañazo íbamos a hacer una visita al sitio Ramsar Jaucanigás. Bueno, lamentablemente esta cuarentena nos rompió con todas esas posibilidades, por lo menos este año. Veremos si lo podemos hacer el año que viene. Porque no sé si el próximo cuatrimestre vamos a estar en condiciones de hacer estos viajes. Me parece que como viene la cosa, estamos cada vez peor. Yo pensé que para agosto ya podíamos volver al aula y me parece que estamos medio como retrocediendo. Así que bueno, Jaucanigás, ahí lo tenemos en el norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, este es el del glaciar Bisinguerra, cerca de Ushuaia. Entonces ahí tenemos las turberas que se generan justamente producto del agua que se acumula en las zonas deprimidas. La laguna Melincué. Esto es en el sur de la provincia de Santa Fe, departamento General López. Ahí tenemos otro humedal, la localidad de Melincué prácticamente, ahí a la vera de la laguna, y ahí tenemos, esta es la zona de la pampa medanosa que se llama, una textura muy arenosa de los suelos que están en el departamento General López, zona más continental y zona muy sujeta a la presencia del material que proviene del sur o del sudoeste, traído de origen eólico principalmente, y que generan en todo este sector, conjuntamente con la Pampa, sur de Córdoba y parte de Buenos Aires, la llamada Pampa medanosa.
que genera médanos muy bajitos, pero que generan médanos más o menos alargados, y entre medio quedan esos pasillos deprimidos donde se acumulan todas estas aguas. El departamento General López está lleno de lagunas. Esta es una de las más importantes, junto con la laguna de la Picasa, son las dos más grandes, las que se destacan por tamaño, pero hay, si ustedes se fijan en un mapa de Santa Fe, una cantidad impresionante de lagunas más o menos alineadas, a diferencia de los bajos submeridionales, en donde hay una anarquía en la generación de la hidrografía. Acá están alineadas, porque van siguiendo más o menos los lugares deprimidos. Justamente esa pampa medanosa fue más o menos erosionada desde el punto de vista eólico y generado justamente dunas en forma más o menos alargada con un sentido, un sentido sudoeste-noreste, que genera entre medio justamente lugares deprimidos donde están alojadas estas lagunas. Así que están alineadas estas lagunas. Bueno, acá tenemos los límites del sitio Ramsar, ahí está la laguna, y ahí está la localidad de Melincué. Por ahí tiene que estar la localidad de Melincué. Bueno, entonces, dejamos por un lado el tema de los sitios Ramsar y pasamos ahora a las áreas naturales protegidas. Pasamos a las áreas naturales protegidas. Bueno, esto también es un área natural protegida. El sitio Ramsar lo es, pero ahora vamos a pasar a otras categorías más allá de los humedales, porque no solamente son áreas protegidas los humedales. ¿Qué pasa con las áreas terrestres, las áreas marinas? También ahí tenemos áreas naturales protegidas. Entonces, ¿qué es un área natural protegida? Bueno, la definición que da Parques Nacionales dice lo siguiente, que es un medio terrestre o acuático geográfica y legalmente definida. Esto significa de que geográficamente definida significa que tiene una localización precisa según sus coordenadas, tiene una superficie que lo identifica al área natural protegida, y legalmente definida que hay justamente una legislación que le da justamente manejo a esa área natural protegida. Entonces, un medio terrestre o acuático, geográfica y legalmente definida, que se somete a un manejo de sus recursos con fines conservacionistas. Todas las áreas naturales protegidas tienen un común denominador, que es la conservación. Conservación de una especie, conservación del paisaje escénico, conservación del funcionamiento ecosistémico. Eso del manejo a veces no se manejan. Hay áreas que únicamente se mantienen, se conservan naturalmente, sin ningún tipo de manejo, y hay otras áreas naturales protegidas que sí están sujetas a un manejo para direccionar justamente el funcionamiento ecosistémico del área natural protegida hacia una determinada dirección, para tratar de mantener el equilibrio y evitar de que justamente el proceso evolutivo vaya en una dirección que no es la correspondiente. Entonces, eso de que se somete a manejo, a veces sí se maneja y a veces no. O mejor dicho, el manejo es dejar que la naturaleza haga lo suyo, si a eso se le puede llamar manejo. A lo mejor eso también está considerado como manejo. Bueno, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, define un área natural protegida de una manera parecida, con otras palabras, superficie de tierra o de mar, especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de los recursos naturales y culturales asociados y manejados a través de medios jurídicos u otros medios eficaces. Con otras palabras, dice más o menos lo mismo. Un área geográfica y legalmente definida con fines conservacionistas. Esa sería la definición de un área natural protegida. Bueno, eso en términos generales. Y el común denominador de todas las áreas naturales protegidas es la preservación. Este primer objetivo que aparece aquí, preservación de la diversidad de las especies y la variabilidad genética que éstas poseen. Y mantener los procesos ecológicos y el funcionamiento del ecosistema. Después puede haber otros tipos de objetivos. Por ejemplo, hay objetivos que tienen que ver con la investigación científica, por ejemplo. O sea, las áreas protegidas, por ser justamente áreas que más o menos muestran las características naturales que tienen tal o cual lugar, con muy poca, por ejemplo,
eh, muy poca invasión humana, prácticamente sin ningún tipo de trabajo o con un trabajo muy lábil por parte de la sociedad, sirven para justamente la investigación científica. También pueden servir para la recreación y el turismo, porque muchas áreas naturales protegidas están abiertas al público y cumplen con la función de recreación, del turismo y de la educación también, y de la capacitación. Así que también esos son otros objetivos que cumplen las áreas naturales protegidas. Tener áreas que estén protegidas y que sean, digamos, representativas de los distintos paisajes, de los distintos dominios fitogeográficos o geográficos que existen a nivel nacional e internacional, justamente como muestran para la educación, para la capacitación, para la investigación científica y además para el desarrollo de la recreación y el turismo. Eso también está justamente circunscrito dentro de las áreas naturales protegidas. Así que no es solamente preservar, sino también estas otras funciones que les estoy mencionando. Bueno, acá lo que dice de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la primer gran área protegida, creo que ha sido esta, del año 48, establecida en Suiza, eh, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aparece allí. De todas formas, todas las áreas naturales protegidas, las distintas categorías existentes, van a aparecer recién en la década de 70, de 1970, 1974, 1978, y después se hace un recorte, porque originalmente eran 10 categorías, y se baja a 6 categorías. Después acá a nivel nacional se le agregan otras categorías más o menos se basan, ¿sí?, en las categorías de la Unión Internacional, pero le agregan otras categorías. Ahora vamos a ver cuáles son las categorías principales. Bueno, entonces, vean, acá está lo que yo les decía. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza establece un sistema de categorías según cuál es el objetivo principal y cuál es el secundario. Hay distintas categorías de áreas naturales protegidas. La primera categorización, el primer sistema de clasificación de categorías data del año 1973. Eso fue revisado después en el 78, donde quedan 10 categorías, acá las tenemos, pero eso volvió a ser revisado en la década del 80, más precisamente en el año 84, y ahí prácticamente lo que hace, más que suprimir, acá yo puse suprimir, más que suprimir, lo que hacen es juntan 2 o 3 categorías y la consideran como una sola, para no hacer tantas divisiones por el parecido que tienen cada una de estas categorías. Entonces, la categorización última es una categorización en 6 categorías, 5 o 6 categorías, 6 categorías, acá está. Nueva categorización en 6 categorías. Entonces, ¿cuáles son esas 6 categorías? Bueno, la primera, vamos a considerar acá, de acuerdo a la Unión Internacional, las reservas naturales estrictas. Ahí tenemos una categoría. Esa categoría tiene como finalidad principal la ciencia, o sea, la investigación. Por supuesto que no están abiertas al público, por eso son estrictas, no tienen ningún tipo de plataforma, no tienen sendero, no tienen ninguna preparación para el turismo, no están abiertas, se pueden visitar excepcionalmente. A mí me ha tocado visitar alguna reserva estricta, pero en el marco de un congreso, nos han llevado desde un congreso, muy especialmente, pero no están abiertas al público en realidad, no cumplen con la función del turismo, de la recreación y de la educación. Entonces, la conservación debe lograrse con la simple protección, o sea, no hay ningún manejo del sistema. Por supuesto, acá no hay ningún tipo de actividad humana, esto está virgen totalmente. Y bueno, ¿quién es el que administra una reserva estricta? El Estado, habitualmente lo hace el Estado, pero puede haber instituciones que se encarguen también justamente de la administración de estas reservas, ¿no? Las universidades, y de hecho la Universidad del Litoral tiene una reserva ecológica que ni siquiera está catalogada, porque es muy chiquita.
es muy chiquita, así que no lo van a ver en los mapas, ni como figurando ahí como una gran reserva, que no lo es. De hecho, cumple con una función educativa, una función de conservar un espacio que está colindando con una universidad, a donde asiste gente. Entonces, bueno, es una manera también de proteger. Creo que originalmente esa fue la función, ¿no es cierto? Esa era una zona donde iba la gente a cazar. Entonces, bueno, un poco para proteger el área circundante a una zona donde va gente, donde hay una universidad. Evidentemente esa fue la primera función. Y después, bueno, aprovecharon las circunstancias, firmaron un convenio con la Fundación Hábitat para darle otro uso también, no solamente la conservación, sino también el uso justamente de la educación y también de, digamos, está abierta al público. Así que, por lo tanto, también la recreación cumple una función importante en esa reserva. Pero no tiene la dimensión que tiene que tener para los mantenimientos en todo lo que hace a justamente el funcionamiento ecosistémico de ese complejo. Lo mismo la reserva que está en la Escuela Granja, que es una reliquia del Espinal, pero que también es muy pequeña. No cumple tampoco con una función específicamente vinculada a los designios de las áreas naturales protegidas. Están muy lejos de hacerlo, pero cumplen una función educativa, principalmente eso. Bueno, las reservas estrictas son para la investigación y entonces la conservación se logra con la simple protección. No hay ningún tipo de manejo del ecosistema y no se admite ningún tipo de actividad humana, por supuesto, ¿no? Bueno, después están los parques nacionales, que es lo que más conocemos nosotros, porque estas sí están abiertas al público y tienen como una función primordial justamente la recreación, el turismo y la educación. La investigación científica también, pero en un segundo plano. ¿eh? Lo que es fundamental en la Reserva Natural estricta, en el Parque Nacional pasa a un segundo plano de importancia. Pero no quiere decir que no esté la investigación. De hecho, la investigación también está en un segundo plano de importancia. Lo más importante acá es que el Parque Nacional pueda ser justamente disfrutado por la gente para la recreación, para el turismo y para también el aprendizaje, la educación. Bueno, objetivo, proteger áreas naturales y escénicas con fines espirituales. Bueno, el que quiera hacer aún ahí en medio del paisaje lo puede hacer, científico, educativo, recreativo o turismo. Conservar en el estado más natural posible determinadas áreas representativas de los distintos paisajes que tenemos en nuestro país. Bueno, aquí se suprimen las actividades de explotación y los asentamientos que no respondan a los objetivos planteados con la creación del parque. Puede haber una mínima actividad dentro de un parque nacional en el marco de la sostenibilidad. No puede haber una explotación forestal, no puede haber una explotación minera adentro de un parque nacional, pero algún tipo de actividad mínima en el marco de la sostenibilidad puede ser admitida, siempre y cuando esa actividad de extracción, principalmente de alguna plantita, de algo medicinal, digamos, no repercuta justamente en la evolución que pueda tener el ecosistema, ¿no? Bueno, la propiedad y el control corre por cuenta del Estado también, o otros niveles como universidades, fundaciones privadas, ONG, que a veces también pueden firmar convenios con el Estado provincial o el Estado nacional y hacerse cargo justamente de la administración de esas áreas protegidas. Los monumentos naturales, acá tenemos otro, que son los monumentos naturales, muy parecido a los parques nacionales, pero se le da el mote de monumento natural cuando dentro de esa área protegida hay un elemento que es esencial, es fundamental de sostener, de mantener. Puede ser una especie, puede ser un piso geológico, puede ser un bosque petrificado, por ejemplo, puede ser una catarata, o sea, un elemento que sea representativo de ese paisaje, que se destaque dentro de ese paisaje y qué es lo que uno quiere conservar principalmente. Como uno quiere conservar ese elemento, tiene que conservar todo el ecosistema que lo rodea. Entonces el monumento natural va a incluir a ese elemento
y lo que va a hacer es preservar justamente el ecosistema donde está incluido ese elemento que se quiere mantener, ¿no es cierto?, preservar. Entonces, bueno, acá tenemos el monumento natural en Argentina de la ballena franca, por ejemplo. Tenemos el monumento natural de la laguna de los Pozuelos, que tiene, como les decía hoy, alberga una fauna de flamencos rosados, que sin la laguna, si la laguna se cega, vieron que hablamos la clase pasada de eutroficación. Si esta laguna se eutrofica, si entra en eutroficación, por los aportes sedimentarios de las zonas vecinas, en un área que es árida, por otra parte, y si el hombre de alguna manera desarrolla actividades que contribuyen a esa eutroficación, desaparece la laguna y desaparecen los flamencos rosados. En el afán de que no desaparezcan los flamencos rosados, de no quitarle eloicos al flamenco rosado, es que justamente la laguna de los Pozuelos, más allá de su importancia en la recarga de los acuíferos y todo lo que ya dijimos que tienen como importancia los humedales, bueno, se lo preserva como monumento natural. No sé si el cañón del Talampaya también, el piso rojizo del cañón, está ya constituido porque estaba en proyecto como monumento natural o sigue siendo nada más que parque nacional. A ver qué otro, bueno, ahora no me surge otro. Bueno, está el monumento natural del Huemul, allá en el sur, en la provincia de Chubut. Chubut o Santa Cruz. Ahora bueno, ya lo vamos a ver en el mapa, porque ya después debo tener el mapa. Bueno, también es un monumento natural. Todo lo que es el bosque de Dotofagus, preservado justamente con la idea de preservar el huemul, este cérvido que está ahí justamente metido dentro de ese bosque que hay que preservar. O sea, eso apunta justamente a preservar un elemento fundamental dentro del ecosistema. Pero es pero muy parecido al Parque Nacional, inclusive dentro de los objetivos que se persiguen son casi los mismos. Ya después vamos a ver en resumen cuáles son los objetivos primordiales de cada uno de estas categorías. Bueno, entonces acá tenemos otro tipo de categoría que son las áreas de manejo de hábitat, áreas de manejo, ¿eh? Hasta ahora había muy poco manejo o no había nada de manejo, pero ahora sí, hay áreas que justamente se manejan para darle al ecosistema una cierta evolución en una dirección determinada. ¿Eh? Entonces, está sujeta a intervención activa, a la manipulación del sistema. Entonces, esa área es un área de manejo para la conservación de una determinada especie, que así como está yendo la cosa, parecería como que esa especie está tendiendo a desaparecer. Entonces, por eso es que hay un manejo, una manipulación, hay una gestión detrás que justamente hace un manejo del sistema. Objetivo principal, mantener el hábitat en las condiciones necesarias para proteger a importantes especies, comunidades bióticas o características físicas del medio ambiente. Bueno, manejo en manos del Estado, ONG, esto se repite porque todas las áreas naturales protegidas, cualquiera sea la categoría, siempre va a ser el Estado o van a ser por convenio algunas organizaciones, ONG, universidades, etcétera, etcétera, las que se dediquen a administrar justamente esas áreas. Bueno, después tenemos los paisajes, cuando uno quiere principalmente preservar un paisaje, ya no apunta tanto a una especie o a un conjunto de especies, sino al paisaje en general. Entonces ahí tenemos otra categoría que es la categoría de los paisajes terrestres o marinos protegidos. Áreas protegidas manejadas, también son manejadas principalmente para la conservación del paisaje terrestre o marino, con fines recreativos. El paisaje siempre es para justamente que la persona pueda recrearse. Bueno, preservar la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura, promover estilos de vida. Bueno, también, fíjense, este tipo de categoría promueve muchas veces ciertas actividades económicas que estén en armonía con la naturaleza. Entonces, dentro de estas categorías muchas veces hay, por ejemplo, una subcategoría que son las áreas protegidas culturales, que se le llamaban en una época, ahora no lo veo más dentro de la categoría que tiene parques nacionales, no sé si le cambiaron el nombre, pero esto de lo cultural tiene que ver con la preservación de ecosistemas en donde viven, por ejemplo, grupos aborígenes que viven de la caza, de la pesca,
de la recolección, en armonía con la naturaleza, sosteniblemente, o sea que no le están generando un daño. Entonces, en el afán de mantener esas culturas, lo que hay que hacer es preservar el ecosistema para que la gente pueda seguir viviendo justamente de la recolección, la caza y la pesca. Pasa con los Cuon, allá por Formosa, por el este de la provincia de Chaco, por ejemplo, que son comunidades que viven en relación estrecha con la naturaleza todavía. Entonces, bueno, esto también está contemplado dentro de esta categoría. Bueno, y acá están las áreas protegidas con recursos manejados, que son áreas protegidas manejadas principalmente para la utilización sostenible de los ecosistemas naturales. También áreas protegidas que tienen por lo menos la 2/3 parte de toda la superficie del área protegida en forma natural. 2/3 parte en forma natural. Y la tercera parte restante con la posibilidad de desarrollo de ciertas actividades económicas en el marco de la sostenibilidad. Bueno, esto no sé si está abierto al público, creo que no, eso lo diferencia con respecto a esto. No tiene como finalidad justamente preservar el paisaje en su conjunto, está más circunscrito justamente al desarrollo de la sostenibilidad para justamente sostener la existencia de tal o cual especie en ese lugar, con la posibilidad entonces, en una tercera parte de la superficie del área protegida, del desarrollo de ciertas actividades económicas con sostenibilidad. Bueno, estas áreas protegidas, no sé si nosotros les llamamos parques naturales acá, parques naturales, y son áreas colindantes a los parques nacionales o a los monumentos naturales, por ejemplo, a las áreas estrictas, las reservas naturales estrictas, justamente para, si se quiere preservar un parque nacional, bueno, colindantemente al parque nacional hay un segundo anillo, no tan estricto en cuanto a la sostenibilidad, se admiten actividades económicas, pero sí un segundo anillo que aleja un poco la actividad humana precisamente del Parque Nacional. Entonces se establecen estas áreas protegidas. Cuando entren al mapa interactivo que está en el Parque Nacional, van a ver ustedes que, por ejemplo, si van al Parque Nacional Iguazú, está el Parque Nacional Iguazú, y aledaño al Parque Nacional Iguazú hay otros parques naturales, se llaman parques naturales, que son estas áreas protegidas, manejadas, en donde pasan rutas, el hombre se pasa por ahí con autos, pero en donde no hay una actividad demasiado abundante, o sea, es un área que admite en una parte de esa superficie actividad humana, pero es un anillo un poco para preservar el Parque Nacional que está en la parte central, digamos. Bueno, esas son las 6 categorías principales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta es una matriz que un poco sintetiza cuáles son los objetivos principales, secundarios y terciarios que se presentan para cada una de las reservas. Si uno toma la reserva natural estricta, esa que no está abierta al público, la función principal, el número uno significa objetivo principal, el 2 objetivo secundario, y el 3 objetivo potencialmente aplicable, que se puede aplicar o no. Y la rayita significa que esa función, ese objetivo no está presente dentro de esa reserva. La reserva estricta, la función principal, por supuesto, la preservación de especies. Ahí tenemos un 1 para casi todas las áreas protegidas, salvo el paisaje, como acá pone el acento principalmente en el paisaje, la preservación de la especie pasa a un segundo plano. No quiere decir que no sea importante, porque la especie está ligada, el paisaje está ligado a la preservación de la especie, pero bueno, como objetivo pasa a un segundo plano. Después el resto tiene todo un 1, porque para todas las áreas protegidas, preservar la especie o las especies es fundamental, es principal, es central. Pero después la investigación científica es lo fundamental en una reserva estricta. Y el turismo y la recreación no está, la educación no está, el uso sostenible del ecosistema no está, no se puede hacer uso de esos sistemas directamente, dice y llanamente. La protección de características culturales tampoco, porque son áreas muy vírgenes, prácticamente no hay aspectos culturales ahí adentro. Bueno, eso es lo central. En un parque nacional
Lo fundamental es el turismo y la recreación. ¿Ves cómo cambia de una categoría a otra? La preservación de las especies, por supuesto. Y la investigación científica pasa a un segundo plano de importancia. El uso del ecosistema potencialmente se puede aplicar siempre y cuando sea sostenible. Está acá con un número 3, indicando de que puede estar presente de una determinada forma, muy sostenible. El monumento natural, donde ya se quiere preservar, dijimos, un elemento dentro del Parque Nacional, ya el uso del ecosistema no se admite. Es un área donde no se admite ningún tipo de actividad humana y donde lo fundamental es más o menos como en el Parque Nacional, el turismo y la recreación está abierto al público, la preservación de la especie, por supuesto, y la investigación científica pasa a un segundo plano de importancia. La educación también. Parecería como que pasa a un segundo plano de importancia. Bueno, el manejo de hábitat, acá pasamos a las categorías que admiten manejo. Estos no tienen casi manejo. Esto sí, a partir del la cuarta categoría, empieza a haber manejo. Entonces, ahí sí, la función principal es la preservación de especies, la investigación científica pasa a un segundo plano de importancia, el uso del ecosistema también, y lo que no es fundamental, que se puede llegar a aplicar, puede haber una apertura para la gente, es el turismo y la recreación, y la protección de caracteres culturales en la medida de que haya, amerite justamente proteger determinadas culturas que estén insertas dentro de la categoría de manejo de hábitat. La quinta categoría pone especial atención en la protección de los caracteres culturales, cuidando y preservando el paisaje principalmente, y el turismo y la recreación, fundamentalmente, si queremos preservar el paisaje, es para que la gente lo vea, lo contemple, si no, no tiene sentido. Bueno, y todo lo otro pasa a un segundo plano de importancia. Las áreas de manejo tienen como principal atención el uso sostenible del ecosistema. Acá sí se puede hacer uso del ecosistema, la preservación de las especies, por supuesto, también, y la investigación científica ya pasa, puede, como no, pasa a un tercer plano de importancia, porque ya estamos hablando de áreas colindantes con los parques nacionales, monumentos naturales o áreas protegidas en forma estricta. Son anillos que están más por fuera y por lo tanto un poco más tocados por el hombre, aunque se mantienen y se preservan justamente las especies, más allá de que el objetivo fundamental sea el uso del ecosistema. La preservación del sistema, de las especies, también sigue manteniendo el primer lugar de importancia. Bueno, y el turismo y la recreación y la educación pasan a un segundo plano de importancia. Sí, se puede visitar, no lo visita nadie, tampoco se los promueve. Se promueve en todo caso el Parque Nacional que está colindando, no el área de manejo que está en forma circundante. Así que eso pasa a un tercer plano de importancia. Bueno, entonces fíjense en cómo las distintas áreas de categoría tienen objetivos distintos. O mejor dicho, los objetivos son los mismos, pero están en un nivel, digamos, de importancia distinto según de qué área protegida se trate. Uno pone más el acento en la investigación, otro pone más el acento en el turismo y la recreación, otras áreas ponen más el acento en el uso sostenible del ecosistema. Cada área protegida tiene un objetivo que es el principal, es el central. Y eso es lo que lo distingue a uno de a otro. Pero todos tienen un común denominador. ¿Cuál es ese común denominador? Está acá. Todos tienen casi un 1, la preservación de las especies que están allí dentro del área protegida. Bueno, y en Argentina, eso a nivel internacional, yo lo que les presenté recién son las categorías a nivel internacional. Argentina tiene un sistema nacional de áreas protegidas, bajo la dirección de parques nacionales, en el marco del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, en donde acá están las categorías principales, que son más o menos las que estuvimos viendo recién. Parques nacionales, tenemos parques nacionales, muchísimos, son las áreas a conservar en su estado natural representativo de una región fitosociogeográfica y representativa desde su estética, tiene un interés científico de manera secundaria y en donde no hay actividad humana significativa.
o no está presente la actividad humana o la está. Acuérdense que la actividad humana estaba en un tercer plano de importancia en un parque nacional. Puede estar muy sosteniblemente algún tipo de actividad que no genere ningún daño en el ecosistema. Los monumentos naturales, también tenemos monumentos naturales, áreas de protección que encierran elementos destacables, animales, una especie vegetal, una formación geológica, el cráter de un volcán, lo que fuere. Reservas naturales, acá tenemos la reserva natural, que son áreas que interesan para la conservación del sistema ecológico. A veces son, lo que decía hoy, a veces las reservas naturales son zonas contiguas a un parque nacional. La promoción y desarrollo humano se hará en la medida que se exploten los recursos sosteniblemente. Este es un segundo anillo que tiene el Parque Nacional para evitar el contacto abrupto entre la barbarie humana, por decirlo de alguna manera, y el Parque Nacional donde se quiere preservar. Que entre medio haya una transición, un área en donde se admita la actividad humana, pero ya con un criterio, digamos, restringido. Esa es la función de la reserva natural, como área contigua. Bueno, la reserva natural estricta, también tenemos reserva natural estricta, a mí me ha tocado conocer dos. Una, la San Antonio, que está en Misiones, zona del distrito de Los Pinares, allá donde está la Araucaria Misionera, en la altura de la meseta, y el otro es la reserva estricta del INTA, al norte de Resistencia, en Colonia Benítez. Ahí tienen también una reserva. Me acuerdo, yo fui en el marco de un congreso en Resistencia, me llevaron, una anécdota, ¿no? Íbamos caminando, no hay sendero, no está preparado para el turismo, entonces era campo travieso, medio entre los yuyales, y se escuchaban ruidos, ¿no? Se escuchaban ruidos, entonces por ahí a una mujer se le ocurre preguntar, una de las que estaban en el congreso, ¿qué eran esos ruidos que se escuchaban? Ah, no pasa nada, dijo el veterinario que actuaba como guía, son los yacarés que, como estamos pasando nosotros, se retiran un poco para atrás. Bueno, cuando dijo eso, imagínense los saltos que pegaron cada uno de los que estaban ahí. Es decir, no está preparado para el turismo y hay que pasar entre medio de los animales, ¿no? Así nomás, campo travieso. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Están las reservas naturales silvestres, áreas de preservación de especies, que sirven también de zonas protectoras de las reservas naturales. Las reservas naturales estrictas tienen como área colindante también, para evitar el daño que pueden hacer las áreas cercanas a esa área natural estricta, las reservas naturales silvestres. Se les llama así. Y después están las reservas naturales educativas, que son áreas que por sus particularidades o por su ubicación contigua o cercana a las reservas naturales estrictas o silvestres, o sea, son áreas que están por fuera de las reservas estrictas, pero que cumplen con una función principalmente de tipo educativo y recreativo. Entonces se le da esa particularidad. Bueno, y más cercano ahora a los tiempos que corren, aparecieron otras categorías. Fíjense ustedes, está, por ejemplo, la categoría de los parques interjurisdiccionales. Estos parques, que acá en Argentina hay 4, si mal no recuerdo, creo que hay 4 parques interjurisdiccionales, son áreas protegidas, como las que estuvimos viendo anteriormente, pero gestionadas por jurisdicción nacional y provincial al mismo tiempo. O sea que la administración es conjunta entre lo nacional y lo provincial. O sea, se aunan los esfuerzos a nivel provincial y a nivel nacional. Bueno, hay muchas en la Patagonia contra el océano, contra el mar argentino, ahí en la zona costera, que son justamente de ambas jurisdicciones. Y después están las reservas naturales de la defensa, se llaman así porque son áreas protegidas que empezaron a aparecer en los últimos 10 años aproximadamente en antiguas áreas de las Fuerzas Armadas. Ustedes vieron que las Fuerzas Armadas, después de Malvinas, Malvinas marcó un antes y un después de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas empezaron a achicar paulatinamente, más en la década del 90 cuando se deja de hacer la conscripción. Hasta ese entonces había que hacer la conscripción. Entonces, bueno, todos los destacamentos militares, por ejemplo, batallones, regimientos, etcétera, etcétera, un mundo de gente.
había muchísimos oficiales, muchísimos suboficiales, había soldados que hacían la colimba, un año de colimba, a los 18, 19 años había que hacer la colimba. Era así, y todos los chicos de 18, 19 años del país tenían que estar en alguno de estos regimientos haciendo la colimba. Entonces, era un mundo de gente y Ejército tenía enorme cantidad de extensiones de territorios que eran utilizados justamente para albergar a esta gente y además para realizar las instrucciones militares. Con el advenimiento, mejor dicho, con la restricción de la colimba, como se le llamaba, corre, barre, limpia, así, eso quiere decir colimba, corre, limpia, barre, eso es lo que hacían hacer a los colimbas, ¿no es cierto? Además de hacer la instrucción militar, corre, limpia, barre. Bueno, evidentemente esa gente, esa cantidad de gente que hacía la colimba ya no estaba. Digamos que el colegio militar empezó a tener menos ingresantes, porque lo militar empezó a verse muy mal, o sea que después de Malvinas y después de ciertos hechos que tuvieron lugar también ahí a principios de la década del 90, prácticamente la carrera militar entró en una decadencia que hizo de que egresaran mucho menos oficiales, mucho menos suboficiales. Entonces, evidentemente, los territorios o los terrenos que eran utilizados con fines militares quedaron enormes. Entonces, bueno, se fueron achicando los predios, y bueno, gran parte de los predios que antes eran militares, se hizo todo un estudio, un análisis para ver si era posible transformarlos en reservas. Estos eran terrenos vírgenes que eran utilizados simplemente para hacer la instrucción militar. Entonces, muchos de ellos pasaron a ser reservas naturales de la defensa. Se llaman así, ¿eh? Terrenos que hoy quedaron ociosos, digamos, que pertenecen al ejército, pero que quedaron ociosos. Entonces, muchos de ellos le dieron justamente estas categorías. Categoría de reserva natural de la defensa. Hay 9 reservas en antiguos terrenos del ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, o bien de la Fuerza Naval, de las 3 fuerzas de las Fuerzas Armadas en general. Así que bueno, estas son categorías que se agregaron después dentro de la República Argentina. Bueno, entonces, estas áreas protegidas que tenemos en Argentina incluyen aproximadamente 53 áreas, esto es a 2016, habría que ver si no se agregó alguna en los últimos 4 años, 53 áreas protegidas de jurisdicción nacional, estamos hablando de jurisdicción nacional. Después están las reservas provinciales. Acá nosotros en Santa Fe tenemos infinidad de reservas que son provinciales. Nacionales no tenemos muchas, pero sí tenemos el Parque Nacional de las Islas, que está aquí un poco al sur de la ciudad de Santa Fe, a la altura de Coronda, un poco más al sur quizás. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos los 2 sitios Ramsar, Belincué y Jaucanigaza allá en el norte, que son de índole nacional, pero el resto son todas reservas provinciales, o bien tenemos algunas reservas privadas, o de organismos nacionales, como por ejemplo las reservas que forman parte de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, la universidad es justamente de gestión nacional, así que se puede decir que está de todas formas trabajada en forma en convenio con una ONG como es, ¿cómo es que se llama esta? Bueno, ahora no me acuerdo, se lo dije hoy, que también actúa junto con la universidad justamente en la gestión de las reservas universitarias. Fundación Hábitat, Fundación Hábitat. Bueno, hay un área marina protegida y hay 383 áreas protegidas reconocidas por las provincias. ¿Ven? Fíjense cuántas hay a nivel provincial, en todas las 24 jurisdicciones que hay en la República Argentina, incluyendo también la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene dentro áreas protegidas, sitios Ramsar, como es la Reserva Costanera Sur, por ejemplo, principalmente esa, no sé si hay alguna otra más pequeña por ahí. Bueno, entonces, fíjense que el primer parque nacional, la primera área natural protegida que hemos tenido a nivel nacional, lo constituye el Parque Nacional Iguazú. Data del año 34, data del año 34 y se fue la primera área protegida.
Y después, para el año 37, en terrenos donados por el Perito Moreno dona una gran cantidad de territorios para justamente preservarlos y aparecen toda una serie de parques nacionales que empieza con el Parque Perito Moreno, el Parque Lanín, el Parque Nacional Los Alerces, el Parque Nacional Lago Puelo, por ejemplo, entre los más importantes. Falta el Nahuel Huapi acá. ¿Qué pasó con el Nahuel Huapi? Y tiene que ser este que está acá. Me parece que ahí me equivoqué yo. No, esto es en Santa Cruz. Neuquén, Chubut, Río Negro. No, me parece que me comí el de... Acá me parece que me faltó el Nahuel Huapi, que también está por ahí, ¿no? Acá, perdón, acá está. No, no está acá porque el primero es este. 1934, el Parque Nacional Nahuel Huapi. Y junto con ese, el Iguazú. Ahí está. Son del año 34. Y en el 37 se anexan estos que están colindando con el Parque Nacional Nahuel Huapi. Prácticamente es toda una lonja que empieza en Neuquén, que sigue por Río Negro y que continúa por Chubut, en lo que se da a llamar el Parque Nacional Los Alerces y Lago Puelo. Es toda una consecución de parques nacionales que forman toda una lonja alargada conjuntamente con la cordillera de los Andes. Bueno, y después van apareciendo los otros parques que forman parte de una provincia fitogeográfica determinada. Todos, bueno, Iguazú pertenece a la provincia fitogeográfica oriental dentro del dominio amazónico. Todos estos, que les nombré recién, forman parte del bosque subantártico, dentro del dominio subantártico también, de fuera del neotropical. Acuérdense que esto es patrimonio de los notofagus, así que eso no está dentro del neotropical. Bueno, acá tenemos Salta en 1948, el Parque Nacional El Rey. Esto es representativo de la nuboselva, de la laurisilva, el Parque Nacional Pilcomayo. Bueno, ahí tenemos todo el listado de los parques que fueron apareciendo, de las áreas protegidas, porque no son todos parques. Algunos son monumentos naturales, otras son reservas estrictas, etcétera, etcétera. Bueno, acá seguimos con Talampaya, Islas de Santa Fe. Esto se estableció como parque nacional en el año 2010 y fue el primer parque nacional que tuvo la provincia de Santa Fe. Hasta el 2010 eran todas reservas provinciales. Lo que sí apareció en el 2001 fue el sitio Ramsar Jaucanigás. Hasta el 2000 no había ni sitios Ramsar ni tampoco parques nacionales, era todo provincial lo que había dentro del territorio santafesino. Bueno, esta es la distribución. Ven, esto es lo que yo les decía, 16, 17, 18, 19, es toda una consecución de parques nacionales que están prácticamente uno a continuación del otro. Parques nacionales es lo que más domina, tenemos, pero un montón. Tenemos reservas naturales, la Formosa, esta reserva Formosa va de la mano con el Parque Nacional Pilcomayo, ¿ven? Es el área colindante que rodea al Pilcomayo. La reserva estricta San Antonio, esta es estricta, esta es para investigación, la Colonia Benítez, que son las dos que yo conocí, y después está la Otamendi, tampoco abierta al público, que está cerca de la localidad de Campana, entre Campana y Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Hay que entrar desde la autopista y irse hasta la cercanía del río Paraná, Paraná de las Palmas, que pasa por ahí. Y acá están los monumentos naturales. Monumento natural de los bosques petrificados, ese es el elemento esencial que se quiere mantener. El de la Laguna de los Pozuelos en Jujuy, el de la Ballena Franca Austral, esos son los tres principales. Y no sé si nos está faltando el del Huemul, que ese es más nuevo, por eso que no aparece aquí, el del Huemul. A ver, el 22, bueno, este es el Perito Moreno, Y acá el 23 corresponde al de los glaciares, el glaciar Perito Moreno. Bueno, el del Huemul anda por acá y es más nuevo, por eso no aparece acá todavía en este listado. Bueno, acá está el mapa interactivo, que ahora lo cambiaron. Este es un poco más viejo, pero es algo muy parecido, porque van a ver ustedes los puntitos que tienen distintos colores según de qué tipo de área protegida se trate. Entonces, un color para los parques nacionales, otro para las reservas naturales estrictas, otro color para los monumentos naturales. Cada área protegida tiene un color distinto
ustedes pueden hacer clic ahí arriba y se despliega todas ciertas características de esa área protegida en particular que ustedes quieren conocer. No es mucha la información, es una información básica. Después van a tener que buscar información por otro lado, con eso no alcanza, por supuesto, pero sí, al menos tienen la superficie y tienen algunas características en cuanto a quién lo gestiona, qué otra cosa, cuándo se creó, qué tipo de condiciones o caracteres generales tiene ese ecosistema que se está queriendo preservar. Bueno, entonces, en definitiva, en la provincia subtropical oriental, selva misionera, nosotros tenemos principalmente el Parque Nacional Iguazú. Hay una reserva natural a la redonda del Parque Nacional Iguazú que lo rodea, pero el Parque Nacional Iguazú es importante. La reserva natural estricta, esta no está abierta al público, San Antonio, que lo que quiere es preservar justamente el distrito de los Pinares, donde está la Araucaria angustifolia, el pino Paraná, que es lo que se destaca en ese distrito, en la parte alta. La reserva de la biosfera, pero esto ya tiene que ver con la UNESCO. La reserva de la biosfera es también un área protegida, es de UNESCO, de Naciones Unidas, que es donde están justamente los saltos del Moconá. Acá está el río Uruguay y los saltos del Moconá justamente se quieren preservar, es un elemento a ser preservado y está justamente a esta altura. Son las 3 áreas protegidas de mayor importancia a nivel nacional que tienen misiones. Después están las provinciales, por supuesto. Bueno, esto es en la provincia subtropical occidental, o sea, en la selva montana, nuboselva o laurisilva, donde ahí tenemos varios. Tenemos el Parque Nacional Baritú, en Salta. En Jujuy tenemos el Parque Nacional Calilegua, este lo conozco, yo he ido una vez. El Parque Nacional del Rey, el Parque Nacional de los Campos de los Alisos. Esto es en la altura, acuérdense que el aliso del cerro, una betulácea que está a unos 1500 metros de altura, constituye uno de los pisos de la selva que tiene una zonificación de la vegetación desde la base hasta la parte más alta. A una cierta altura, por encima de la selva, se da justamente el bosque de alisos, y que hoy está constituido desde el año 95, hace 25 años atrás, en Parque Nacional. Estos ya son más viejos. Bueno, la zona chaqueña, todo lo que es el nordeste de la República Argentina, por fuera de las áreas selváticas, tienen al Parque Nacional Pilcomayo, la Reserva Natural Estricta Formosa, no abierta al público, Parque Nacional El Impenetrable, está la Reserva Natural Estricta Colonia Benítez, que es la que yo conozco, que está aquí cerca de Resistencia, unos 10 kilómetros al norte. Está el Parque Nacional Chaco, en la parte central de la provincia de Chaco, centro-norte de la provincia de Chaco, esto está abierto al público también. La provincia fitogeográfica del Espinal, bueno, este también tiene lo suyo, tiene el sitio Ranza Liberá, la laguna de Liberá, Parque Nacional El Palmar, el Parque Nacional del Palmar, que está ahí, bueno, medio como colindando. El Parque Nacional del Palmar es un palmeral que está ahí entre medio del pastizal pampeano y la provincia fitogeográfica del Espinal. El Parque Nacional Quebrada del Condorito, esto está en la Pampa de Achala, en la parte alta de la Sierra de Córdoba, en el techo de la sierra. No olvidar que la Sierra de Córdoba es una sierra de fracturación y levantamiento más que desplegamiento, así que son sierras con techo. El techo es este bodoque rocoso que está aquí, un viejo batolito, que en la parte alta conviven los cóndores. Ahí se creó en el año 96, hace 24 años atrás, el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Y el Parque Nacional de la Sierra de las Quijadas, en la provincia de San Luis. Esto está en San Luis, muy cerca del límite con la provincia de San Juan y de La Rioja. Que de hecho hay una correlación entre esta formación, el cañón de Talampaya, y la formación Salta en la quebrada de Cafayate en Salta. Creo que hay una correlación entre los pisos geológicos que se manifiestan en este cañón con respecto al cañón del Talampaya. Bueno, todos parques nacionales. En el área del Espinal, perdón, esto sería, sí, dentro del Espinal, pero esto ya sería el pastizal pampeano. Acá hay un error. El pastizal pampeano también tiene lo suyo, pero principalmente ahí colindando con el río Paraná.
la Reserva Costanera Sur, cerca de Puerto Madero, más atrás. Esto en una época era, ¿saben lo que era esto antes? La ciudad deportiva de Boca. Boca Junior tenía, hasta la década del 70, una ciudad universitaria, una ciudad deportiva. No estaba Puerto Madero, estaba el puerto, pero no estaba como está hoy, con todos esos edificios y todos esos hoteles. Así que todo eso era justamente la ciudad deportiva. Después no sé si esa ciudad deportiva, por deudas y una cosa y la otra, la perdió Boca. Me parece que quedó en manos de la ciudad, y la ciudad, bueno, transformó y urbanizó todo Puerto Madero, y la parte de atrás quedó como reserva. Eso es una. Y la otra es la reserva Otamendi, cerca del río Paraná, entre, como les dije hoy, entre más o menos Campana y Escobar, un poco al norte de la ciudad, unos 80 kilómetros, 70, 80 kilómetros al norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, y esto es un complejo lagunar, un humedal también, no está como sitio Ramsar, pero sí un parque nacional, el Lluel Canel, que es hacia donde va el desaguadero, el río que pasa entre San Luis y Mendoza y que desagua todos los ríos que bajan de la cordillera de los Andes. Como buen río que no tiene desembocadura en el mar, que no es un río, digamos, eh, exógeno, sino endógeno, termina precisamente de desaguar acá en el interior de un complejo lagunar en la provincia de La Pampa. Y ahí se encuentra el Parque Nacional Lluel Calel. Bueno, la provincia fitogeográfica de Monte tiene el Parque Nacional Talampaya, tiene el Parque Nacional, bueno, la Sierra de las Quijadas, que está ahí justo en el límite entre lo que es el Espinal y lo que es la provincia de Monte, ya lo mostré hoy, pero están correlacionados los dos, y el Parque Nacional San Guillermo, esto está en la provincia de San Juan. Bueno, en la provincia andina y altoandina tiene el monumento natural de la Laguna de los Pozuelos, antes de llegar a La Quiaca, acá en el norte de Jujuy. Tiene el Parque Nacional Los Cardones, cerca de la localidad de Cachi, ya terminando los valles calchaquíes. Y la Patagonia tiene lo suyo también, el Monumento Natural de la Ballena Franca, el Monumento Natural de los Bosques Petrificados, que también es Parque Nacional, el Parque Nacional Patagonia, del Perito Moreno, sería el que está ubicado ahí, y todo lo que es la provincia subantártica recostada contra la cordillera tiene una cantidad impresionante de parques nacionales, entre los que destaca el Lanín, el Parque Nacional Nahuel Huapi, los Arrayanes, que se constituye, antes los Arrayanes estaban dentro del Nahuel Huapi, ahora es un parque nacional separado del Nahuel Huapi desde el año 71. Parque Nacional Los Alerces, esto es ya en la provincia de Chubut, cerca de Esquel, está cerca de Esquel. Y acá tenemos más al sur, ya en Santa Cruz, el Parque Nacional de los Glaciares. Más al norte, acá faltó, bueno, estos son los más importantes. El Perito Moreno está un poquito más al norte. Y acá tenemos el Parque Nacional Tierra del Fuego, cerca de Ushuaia, el camino hacia la Bahía de la Pataya, donde está la culminación de la ruta nacional número 3. Bueno, todo eso es Parque Nacional también. Cobran un fangote de plata para entrar. Lamentablemente eso es una cuestión, bueno, hay que mantenerlo los parques, cierto, pero también fomentar un poco la entrada a un parque nacional es medio complicado por lo que cobran. Bueno, esto es Santa Fe, ¿no? Algunas de las áreas protegidas de Santa Fe. Acá tenemos los distintos paisajes de la provincia, desde la zona de las islas del Paraná, que están aquí en color medio lila. Acá tenemos la cuña boscosa, bosque chaqueño. Acá tenemos los bajos submeridionales, toda una zona de sabana, y acá vuelve otra vez el bosque chaqueño con características más xerófilas en este sector. Bueno, y después, ¿qué más tenemos? Tenemos la reserva, esto es una reserva provincial ya, que allá está, cultural también, porque ahí están las ruinas de Santa Fe la Vieja, entonces tiene también, encierra toda esa reserva, la parte cultural, digamos, de existencia de una ruina de lo que fue Santa Fe en sus comienzos. La reserva provincial Virapitá también, en el norte, lo que hoy ya constituye un gran sitio Ramsar, Jaucanigás. Bueno, la reserva provincial de la Laguna La Loca, aquí en la parte norte.
Bueno, ahí están todas las reservas, ahí está la reserva universitaria Escuela Granja, la nuestra ni aparece, es más chiquita todavía. Bueno, acá hay una reserva, una fundación privada, un convenio con la provincia. Esta es el Parque Nacional Islas de Santa Fe, que aquí está. Está, no sé bien, habría que ver bien en el mapa, ubicarlo. Esta es la ubicación precisa, pero no tengo ninguna referencia acá para ver bien dónde queda. Pero queda más o menos un poquito al sur de Coronda, o por ahí por la altura de Coronda, hacia adentro, ¿no? Hacia el interior del lecho de inundación del río Paraná. Bueno, o sea que ligado al Paraná está la Reserva Provincial Virapitán, la Reserva Municipal Isla del Sol, en el departamento Constitución, ya en el sur de la provincia de Santa Fe, el sitio Ramsar Jaucanigá desde el 2001 y el Parque Nacional Islas en el departamento San Jerónimo está. El departamento San Jerónimo tiene como cabecera, si mal no recuerdo, Coronda, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, en ese departamento, cerca de Coronda. Bueno, ligado al pastizal pampeano, ya en el sur, tenemos la Reserva Municipal Los Médanos, tenemos la Reserva Municipal La Salada, y esta privada que está en el departamento San Martín, sur del departamento San Martín, ya culminando lo que sería la provincia fitogeográfica del Espinal y empezando el pastizal. Ligado a la cuña boscosa tenemos la Reserva Provincial de la Laguna La Loca y la Reserva Provincial de las Lagunas y Palmares en el departamento Vera. Reserva Provincial del Palmar, se llama una reserva de palmera caranday que existe allí, y ligada a la provincia del Espinal, podríamos mencionar la reserva universitaria que está en la Escuela Granja, en Esperanza, como importante, digamos, más importante por lo menos la que tenemos nosotros en nuestra ciudad universitaria. Bueno, ahí, esperen, déjenme salir. Bueno, hemos hecho un raconto de las áreas protegidas. ¿Se entendió lo que se explicó? En realidad esto es más descriptivo, ¿no? Es más descriptivo, es cuestión después de ir y ver esto en los distintos autores, estos dos autores, estos dos PDF que yo les acabo de colgar y que les puede servir a lo mejor para, vean ustedes si ahí pueden sacar letra para el trabajo que tienen que hacer con Juan Pablo. Bueno, después van a tener que hacer una caracterización, elegir un área protegida y hacer alguna caracterización, a lo mejor que van a tener que googlear o sacar información de otro lado, pero a lo mejor como introducción puede servir. Bueno, ¿se entendió? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Algún ejemplo de paisaje terrestre o marino protegido? Porque estuvimos hablando de parques nacionales, reserva, pero de ese no agarré ningún ejemplo. Sí, hay varios, yo no los puntualicé aquí porque centré más la atención en la parte de los sistemas terrestres, pero bueno, uno es, por ejemplo, el Monumento Natural de la Ballena Franca, que justamente por estar la Ballena Franca ahí en la península de Valdés sería. Esa probablemente sea la más grande y la más importante. Y después hay 3 o 4 que están entre Chubut y Santa Cruz, que se han constituido, eso eran terrenos del ejército. Eran terrenos del ejército o de la Fuerza Naval, principalmente de las Fuerzas Armadas Argentinas, y que se han constituido más recientemente en reservas marinas, en reservas de las zonas costeras, digamos, son áreas muy bajamente, de muy baja densidad de población, áreas que ya no tienen la función que cumplían antes de justamente con fines militares, así que eso pasó a ser ahora reservas de origen marino. Dentro de lo que se encontraría cerca de la costa, esas serían las áreas más importantes. Hay 2 o 3 áreas que formaron parte de las Fuerzas Armadas que están entre Chubut y Santa Cruz, sumado justamente al monumento natural de la Ballena Franca en la península de Valdés, que contempla justamente incluye todo lo que es el mar argentino a los alrededores de lo que sería la península de Valdés. Eso a nivel nacional. Después, a nivel provincial, tenemos reservas provinciales en la provincia de Buenos Aires, en las albuferas, por ejemplo, y en las áreas marinas de la zona justamente de los médanos,
en las zonas costeras, y tenemos también muchas reservas provinciales en la Patagonia, justamente, que incluyen parte del continente, parte de la provincia, justamente de la parte terrestre, y parte marina también, que son interjurisdiccionales, o sea que son de gestión provincial, muchas de ellas, y gestión nacional también. Esas son las áreas de origen marino que también existen, ¿no? La preservación, la importancia en la preservación también de las especies marinas, porque uno siempre piensa en lo terrestre, pero también lo marino es importante. Eso dentro de lo que sería, a ver, porque nosotros tenemos un mar territorial y un mar, una zona económica exclusiva que se le llama, que es lo que se quiere expandir ahora a 350 millas. Bueno, nosotros tenemos jurisdicción para hacer un parque nacional dentro del, digamos, de lo territorial, que son las primeras 12 millas marinas. Nada más que 12 millas marinas y habría que sacar el cálculo de cuántos kilómetros son. Serán 30, 40 kilómetros, un poco más, a lo mejor 80 kilómetros de ancho. Nosotros después tenemos 300 y pico de kilómetros de ancho para la explotación de los recursos, que es donde tendría que estar prefectura impidiendo de que las embarcaciones pesqueras de allá del lejano oriente estén pescando, los chinos y demás, que están siempre ahí, ¿no es cierto? Eso es la zona económica exclusiva, pero después el mar jurisdiccional, lo que sería la zona, ¿cómo es que se llama? Como les dije hoy, la zona económica exclusiva es de 350, 360 kilómetros aproximadamente. Y después el mar territorial, así se le llama, el mar territorial tiene un ancho menor y es donde tiene jurisdicción la República Argentina. Eso es como si fuera parte de la República Argentina, es la defensa que tiene todo el territorio también para cualquier tipo de invasión que se tenga. En el resto lo único que podemos hacer es explotar los recursos económicos. Son nuestros los recursos económicos, pero no sé si hay injerencia para hacer algún tipo de reserva por fuera de esas primeras 12 millas marinas. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Otra consulta? Bueno, de ser así entonces, ya estamos en las 10. Bueno, esta sería, entonces, esta semana termina el cuatrimestre, el cursado. Con esto terminamos ya, prácticamente hemos cerrado todos los temas. Queda ahora entonces, mañana tienen clase con Juan Pablo y después ya habrá una fecha de entrega del último trabajo práctico. Se pasarán después los regulares y los exámenes, bueno, de acuerdo al cronograma aprobado por el Consejo Directivo, es en agosto. No se sabe, creo yo, todavía la modalidad, por supuesto, todavía estamos en una incertidumbre que no se sabe cómo va a seguir esto en el transcurso del mes de julio. Por lo pronto me hicieron a mí una encuesta y bueno, yo en la encuesta les dije la cantidad, me pedían la cantidad de alumnos cursantes, cómo era la cátedra, quiénes componían la cátedra, qué posibilidades había de tomar, ya están medio tanteando a ver cómo son las cátedras para ver si va a ser presencial o va a ser virtual. Si es virtual, será por este medio, nos darán a nosotros la licencia Zoom desde la facultad, en el horario correspondiente al examen, y bueno, después veremos cómo pasará uno por uno y en forma oral, digamos, ¿no es cierto? Y si puede ser presencial, sería mejor, ¿no es cierto? Para eso, obviamente, se tendría que levantar la cuarentena porque el que es de afuera, se tendría que haber transporte también, el que es de afuera, si no, no va a poder llegar hasta la facultad. Entonces, bueno, eso se verá cómo prosigue esto de la cuarentena, si va a ser virtual o va a ser presencial, o va a ser mixto, porque también se está estudiando otra forma de que sea mixto, para aquellas cátedras muy numerosas en forma presencial, si es que se puede, se va a tener que levantar la cuarentena para eso, si no, no se va a poder, y virtual para grupos pequeños, 2 o 3 que se presenten en una mesa,
en donde a lo mejor desde la virtualidad se puede solucionar tranquilamente. Ellos sí van a tener que tener una camarita, vayan comprándose una camarita, o si no con el celular, pero nosotros le tenemos que ver la cara. A ver, veámonos la cara, ustedes del otro lado y nosotros de este lado. Si no, es imposible, ¿no? Eso sí, vamos a tener que, si no es con la computadora, total, con el celular se puede tranquilamente, lo único que tienen que hacer es hablar, nosotros preguntamos y ustedes entablamos ahí un diálogo y ustedes responden. Así que bueno, eso se verá como es. Por lo Profe, pronto, ¿vamos a tener que preparar algún tema más los otros temas de la cátedra o cómo? bueno, los exámenes orales, ustedes si quieren presentar un tema, tienen la posibilidad de hacerlo o no. Nosotros les preguntamos, cuando empezamos a tomar el examen, preguntamos si ustedes quieren empezar a hablar de algún tema en particular. Bueno, de ser así, lo dejamos hablar, ustedes hablan, exponen su tema y después vemos cómo enganchamos. Si seguimos con preguntas vinculadas a ese tema, por ahí enganchamos con otro tema, o sea, vamos siguiendo un hilo a partir del tema que ustedes eligieron. Hay otros que no quieren, que dicen, no, empiecen ustedes nomás a preguntar. Bueno, nosotros entonces empezamos el examen preguntándole a ustedes si quieren empezar a hablar de un tema o prefieren que nosotros les empecemos a hacer preguntas. Así que eso queda a criterio de ustedes, como ustedes quieran. Gracias. Bueno, entonces si no hay más preguntas, dejamos aquí. Cualquier consulta que quieran hacer, no hay ningún problema, me dejan la consulta en el mail o me dejan la consulta en el Facebook. Por el mail va a ser mejor, porque yo la verdad que por ahí me olvido de entrar al Facebook. Al principio entraba bastante frecuentemente y ahora por ahí me olvido, digo yo, por ahí me acuerdo y entro a ver si alguno dejó alguna consulta y yo hace no sé cuántos días que no entro. A veces me olvido, entonces por ahí por el mail es más fácil, porque el mail lo miro todos los días. Así que rápidamente lo voy a ver. Por ahí a lo mejor pasa una semana hasta que entro al Facebook. Pero bueno, puede ser por cualquiera de las dos modalidades. Y bueno, si quieren alguna clase de consulta, después del corte, si ustedes están estudiando, preparando la materia y tienen alguna consulta para hacer, me lo hacen saber por el Facebook o por el mail y podemos concertar un horario para entrar al Zoom. Y total, bueno, yo no voy a pedir el Zoom para una consulta, pero yo tengo el Zoom gratuito para 40 minutos tenemos y si tenemos que entrar de nuevo, entramos de nuevo. Hacemos una consulta, no hay ningún problema. Establecemos un horario de consulta y no hay ningún problema, eso me lo hacen saber ustedes y hacemos la consulta. Bueno, entonces si no hay más consulta, terminamos aquí. Los saludo entonces, que ya tengo que entregar, ya son pasadas las 10, me van a matar. Aunque no se cortó, si no me lo cortan solo ellos, así que se ve que no hay nadie ahora que va a usar el Zoom, si no ya me lo hubieran cortado. Bueno, los saludo y será entonces hasta pronto. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, 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 hasta luego. profe. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.